Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que naciste, creciste, padeciste, muriste y resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre, tú que eres nuestro Salvador, reconocemos que tú eres nuestro Señor, el Señor de la historia, el principio y el fin, el alfa y el omega. Por eso, Jesús, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que estás en medio de tu iglesia, que nos acompañas y que nos asistes. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para descubrir cada vez más tu persona, tu vida, para experimentar cada vez más tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, la clase pasada terminamos con Juan el Bautista y ahora vamos a iniciar pues con la persona de Jesús. Miren, Jesús para creyentes y no creyentes es un personaje que causa... Estamos en la página 39. Para creyentes o no creyentes, Jesús es un personaje, por llamarlo así, atrayente, ¿no? Incluso para quienes no profesan la fe, de todos modos Jesús es un personaje que nadie lo puede ignorar, ¿sabes? No hay ninguna persona que no sepa, excepto a lo mejor los lugares donde no han sido evangelizados, pero hasta de broma, todas las personas conocen la persona de Jesús, fíjense. O sea, por ejemplo, Mahatma Gandhi decía eso, dice, a mí me atrae mucho la persona de Jesús. De hecho, Mahatma Gandhi, que fue un hombre que luchó por la paz en la India, su inspiración fue Jesús. La ONU, los derechos humanos, la ONU cuando se forma después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto de los derechos humanos en realidad es en base a Jesús, a la doctrina del Evangelio. De hecho, se habla de la dignidad de la persona, pero quien empezó a hablar de la dignidad de la persona fue el cristianismo, fue la iglesia la que descubrió este concepto, ¿no? De la dignidad, del valor de la persona, los derechos. O sea, Jesús ha sido fuente de inspiración, ¿no? Incluso hasta para novelas y películas acá que causan morbo, ¿no? Como la película esa del Código Da Vinci, ¿no? O La Tentación de Jesús, ¿no? Donde presentan a Jesús. De hecho, creo que era una serie, no era una serie, era una película donde Jesús se baja de la cruz y se casa con María Magdalena. O sea, hasta en ese tipo de cosas, la figura de Jesús ha generado siempre desde el momento de que Jesús ha estado en la historia de la humanidad, ha generado, o sea, Jesús. Obviamente para nosotros los creyentes, para nosotros, pues ahorita lo vamos a ver, quién fue Jesús, ¿no? Pero ya Jesús en el tiempo en el que él vivió, generó revuelo, ¿no? Herodes quería verlo, quería conocerlo, se escuchaban de los milagros de Jesús, ¿no? O sea, la persona de Jesús, por el simple hecho de mencionar a Jesús, ya hay algo fuerte que se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La historia se marca antes y después de Cristo, ¿no? O sea, la historia en general así se divide, ¿no? Antes y después de Cristo, ¿no? O sea, la persona de Jesús, aunque no seas creyente, aunque no seas, tú tengas fe en Jesús como Dios, de todos modos ha generado un revuelo en la historia de la humanidad. O sea, no hay ninguna persona que diga, yo no conozco a Jesús o nunca he escuchado hablar de Jesús, ¿no? O sea, porque Jesús vino a cambiar la historia. De hecho, uno de los libros más impresos o más vendidos a nivel mundial sigue siendo la Biblia. Curiosamente, ¿no? De todos los tipos, ¿no? Reina Valera, todas las traducciones de los protestantes y todo, pero sigue siendo atrayente la figura de Jesús, ¿no?
Por eso, obviamente para nosotros que somos creyentes y que tenemos una experiencia de fe, pues Jesús es más que lo que dicen los medios de comunicación, es más. Por ejemplo, esta serie que se llama, pues sí, The Chosen, el elegido, pues habla sobre la figura de Jesús, ¿no? Sobre son protestantes que hicieron esta serie, pero está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien hecha. El Papa felicitó a quien sale de Jesús, ¿no? Pero la figura de Jesús ha generado en creyentes y no creyentes siempre una curiosidad, una sensación. Ha generado, ¿no? Hasta los musulmanes, que obviamente Jesús no lo tienen como Dios, pero es una figura relevante incluso dentro del Corán, ¿no? O sea, para todos ya, o sea, la figura, ya nomás hablar de Jesús ya es algo atrayente, ¿no? Causa controversia, o sea, ha sido fuente de inspiración para muchas personas, de muchas maneras, malinterpretado en muchas ocasiones, pero genera curiosidad, genera morbo, genera muchas cosas. Ya desde ahí piensas en que fue un personaje. Si quienes lo ven como un hombre solamente, como una persona, ya fue un personaje que nadie se ha olvidado de él. O sea, pasaron más de 2000 años y no se ha olvidado el nombre de Jesús. Para empezar, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente nosotros sabemos que es Dios, ¿no? Pero nadie se ha olvidado del nombre de Jesús. Nadie. O sea, vino a marcar la historia, obviamente nosotros lo sabemos, ¿por qué? Porque es Dios que se encarna, que se hace hombre, que está en medio de nosotros, ¿no? Hay muchos libros para leer la vida de Jesús. Obviamente, el libro para entrar en el conocimiento de Jesús, no hay otro más profundo que los evangelios, ¿saben? No hay otro más profundo, los evangelios. Para conocer a Jesús hay que ir a los evangelios. Para conocer a Jesús hay que conocer la palabra de Dios, ¿no? Es ahí donde vamos a conocer realmente a Jesús, ¿no? Y no solo como un personaje, sino como mi Salvador. De hecho, a mí me pasa a veces cuando me toca hacer oración en la hora santa, me gusta a mí agarrar pasajes de la Biblia, y de repente leo un pasaje y luego otro, y despierta en mí como esa sensación de decir, wow, Señor, qué grande eres, ¿no? Entonces, la mejor manera de conocer a Jesús es entrar a los evangelios. Los evangelios es el corazón de la Sagrada Escritura, ¿no? Toda la Escritura es importante porque toda habla de Dios y toda hace referencia a Jesús, pero el corazón, por eso se recomienda iniciar por los evangelios, ¿no? En la lectura de la Biblia, ¿no? Porque Jesús es el centro, ¿no? Y para conocer a Jesús hay que ir a los 4 evangelios. Pero también hay libros que ahí nos mencionan algunos libros sobre la vida de Jesús. Yo leí uno que me gusta mucho y se llama Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, de José Luis Martín Descalzo. De hecho fue de donde saqué, no sé si se acuerdan cuando hablamos de los pobres de Yahvé, fue ese libro gruesote que traje sobre la vida de Jesús de Nazaret. Está interesantísimo. Hay otro libro del Papa Benedicto XVI también que está muy profundo, Jesús de Nazaret también, que no me acuerdo, son 3 o 4 tomos, pero también son libros muy profundos. ¿Cuál era el primero? ¿Cómo se llamaba? Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Está buenísimo ese libro. Hay otros libros, pero son más de piedad. Por ejemplo, La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que también es muy buena también. Son de los primeros libros. De hecho, ese libro de Tomás de Kempis, La Imitación de Cristo, de hecho se lo pueden buscar en el internet y ahí está, en audiolibro. Fue uno de los primeros libros que se empezaron a redactar sobre Jesús. Obviamente libros católicos, ¿no? Libros de fe. Y de manera general vamos a ver algunos puntos sobre la persona de Jesús. Padre, perdón. El libro
¿Es de Benedicto o de Joseph Ratzinger? Pues no, en realidad es de Joseph Ratzinger, porque lo escribe como teólogo, no como papa, pero es de Joseph Ratzinger. Y está también muy interesante. Ese que yo les leí el otro día, la verdad que a mí me gustó mucho porque de repente a veces está medio pesadillo para leerlo, pero lo vas leyendo con calma y lo vas entendiendo. A mí me gustó mucho porque te explica mucho el contexto histórico en el que vivió Jesús. De repente te dice cómo fueron las casas, qué tiempo se vivía, cómo eran las costumbres de ese tiempo, y me gustó mucho. Hay otra también, las revelaciones que recibió Santa Catalina Emmerich, también que están aprobadas por la iglesia y que también están muy buenas, o sea, que hablan sobre la vida de Jesús y dan detalles muy precisos. Que fíjense por qué fue aceptada esta revelación, porque esta mujer, sin haber estudiado Biblia, para estudiar Biblia hay que estudiar arqueología y hay que estudiar un montón de cosas, ¿no? Pero esta mujer daba datos precisos, datos precisos, por ejemplo, de cómo fue la cena de Jesús, o sea, datos precisos, ¿no? Por eso cuando los biblistas leían estas revelaciones de esta mujer, decían, oye, esta mujer estudió Biblia, ¿por qué? O sea, pero porque daba ciertos datos muy precisos. También lo encuentran en internet, son las, pues sí, ¿Catalina de qué, perdón? Catalina Emmerich, Santa Catalina Emmerich, que fue donde se basaron también para hacer la pasión de Cristo. O sea, también fueron estas revelaciones en las que se basaron también para hacer la Oye, película. ¿pero si es santa? Creo que ¿O es sí. beata? O beata. Beata. ¿Es beata? Es santa. Alta todavía. Ya va para allá. Va que vuela, Qué buena. Pero está aprobado por la iglesia. Hay otras que todavía la iglesia las ve así, por ejemplo, la de Luisa Picarreta y no me acuerdo si esta de Valtorta también la iglesia. No las acepta, pero tampoco las ve. No las No ha las rechaza rechazado. también, exactamente. Pero las de esta mujer, de Catalina Emmerich, sí son aprobadas por la iglesia. Entonces podemos ahí también descubrir ciertos elementos interesantes. Jesús es el Hijo eterno del Padre, se encarna por obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús debe ser reconocido como verdadero Dios y como verdadero hombre. Nosotros confesamos la fe en Jesús como verdadero Dios y como verdadero hombre, ¿no? Para muchos era el hijo de José, para muchos era el profeta, para muchos era un libertador, pero para la iglesia, en ese tiempo, fíjense, ¿quién es la que descubre quién es realmente Jesús? ¿Dónde es donde se descubre realmente quién es en verdad Jesús? Es dentro de la iglesia. Fue la iglesia, en un primer momento los apóstoles, los que descubrieron aquello que Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? O sea, es en la comunidad, es en la iglesia. La iglesia es la que está capacitada para descubrir realmente quién es Jesús. Fíjense, esa es la grandeza también de la iglesia, ¿no? Porque muchos, fuera del círculo de los apóstoles, muchos decían, es hijo del carpintero, es un profeta, es Elías, los que andaban en la política y en las revueltas decían, es un libertador, pero realmente quien dijo quién era fue Pedro, la iglesia, ¿no? Obviamente Jesús le dice, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, ¿no? Te lo ha revelado mi Padre, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es en la iglesia donde confesamos completamente quién es Jesús. Fíjense, eso es algo interesante. Es en la iglesia donde se confiesa realmente quién es Jesús, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre, el Hijo eterno del Padre, que se encarna en María, que se encarna, se hace hombre como nosotros, ¿no? Nace en Belén. Jesús tiene una historia muy concreta, nace en Belén, es hijo de José. José y María tienen que ir a Belén para pagar los impuestos, empadronarse no era otra cosa que pagar impuestos,
Por eso el emperador lo hacía así. Todos deben de ir a empadronarse, es decir, deben de ir al lugar de origen para pagar mi impuesto, ¿no? Era una forma de... Entonces, es en esas circunstancias donde nace Jesús, ¿no? Dios se vale hasta de una decisión de un reino, que era para sacar dinero, para que se cumpliera el plan de Dios. Fíjense lo cosa curiosa, ¿no? Jesús nace en Belén. Herodes lo quiere matar, ya desde niño empieza a ser perseguido por el demonio a través de estas figuras. Herodes huye la Sagrada Familia a Egipto. Después de la muerte muere Herodes y regresan otra vez a Nazaret. Jesús, cuando cumple 12 años, acompaña a sus padres a Jerusalén y es ahí donde se les pierde, ¿no? Y sus papás, obviamente María sabía perfectamente el origen de su hijo, o sea, María sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, probablemente lo fue descubriendo más ampliamente a lo largo de su vida. Y ese proceso de conocimiento de la divinidad de Jesús concluyó el día de la resurrección. El día que ve María a su hijo resucitado, ¿no? Dice, ah, caray. O sea, en realidad, quien confesó también a Jesús como Hijo de Dios fue María también. O sea, María, ella desde su concepción. sí, obviamente sí, porque ella, a diferencia de nosotros y de la diferencia de los apóstoles, ella ya tenía al Espíritu Santo. Por eso ella captó inmediatamente que lo que estaba pasando era de Dios. O sea, cuando el ángel le da el mensaje de que va a ser madre de Dios, ella sabía que Dios le estaba hablando. Ella no tenía ninguna duda, porque dicen que María, o sea, dicen los teólogos que María con el Espíritu Santo era una unión muy profunda, ¿no? De hecho, fue la primera que recibió el Espíritu Santo. O sea, el primer Pentecostés se dio en el vientre de María, ¿no? Por eso María, la fuerza que tiene. Decía un profesor que María, de hecho eso lo decía San Maximiliano María Kolbe, decía que María, si queremos ver al Espíritu Santo actuar, decía él, obviamente es la opinión de San Maximiliano María Kolbe, dice que María es como el espejo del Espíritu Santo. María es quien refleja más, porque el Espíritu Santo está en todo, pero al mismo tiempo permanece oculto. Está en todo, actúa todo, en todo, a través de todo, pero al mismo tiempo actúa revelando al Padre, engendrando al Hijo, hablando el Hijo. Pero el Espíritu Santo de sí mismo, dicen los autores, que no ha dicho nada de sí mismo. Habla del Padre, habla del Hijo, pero de sí mismo no ha hablado, ¿no? Digo, ya es una clase pues sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo y María dicen que tienen una conexión fuerte, obviamente después de Jesús, después de la Santísima Trinidad, pero después de Jesús, María y el Espíritu Santo están en una sintonía fuerte, que sobrepasa pues nuestra concepción. Se les pierde después, ellos quedan impresionados cuando ven a Jesús con los doctores de la ley. O sea, Dios, por ejemplo, cuando ven a Jesús hablando con los doctores de la ley, un niño, esa sabiduría, imagínense o sea, a los papás, obviamente lo dice el Evangelio, ¿no? Todo eso lo guardaban en su corazón. Ellos se quedan sorprendidos al ver a Jesús hablando con los doctores. De hecho, no solamente sus papás, sino quienes estaban alrededor de él se sorprendían de la sabiduría que este niño o que este muchacho presentaba. O sea, ya daba indicios, señales de signos, ¿no? O sea, obviamente los libros apócrifos dicen que Jesús agarraba un pedacito de barro y volaba palomitas y cosas de esas, ¿eh? Pero Jesús ya daba indicios y señales de su divinidad, de que algo había en eso. Simeón, por ejemplo, lo captó. Simeón y Ana, ¿no? Cuando lo ven ahí. Ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo y irse tranquilo porque he visto al Salvador, ¿no? He visto al Salvador, ¿no?
O sea, era gente con el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, que captaban inmediatamente que en ese niño no era solamente un bebé, que había algo más que un bebé, que era el Hijo de Dios, ¿no? Esta gente, padre, sería del resto fiel también, como Ana, como Simeón, que eran fieles. Pudieran, yo creo que sí considerarse como el resto fiel, porque eran de todos modos gente, sí, yo creo que sí, sería bueno investigar un poquito más, pero sí, María obviamente María sí era José también. José también. Yo creo que esas personas también eran parte de esos olvidados, porque ese era el resto fiel, de esos olvidados donde Dios actúa fuertemente, ¿no? O sea, Ana era una mujer anciana, que no se casó, que no entraba al templo porque las mujeres tenían un cierto límite en ese tiempo, y sin embargo Dios le dejó ver al Mesías, ¿no? O sea, yo me imagino que a lo mejor sí eran considerados, porque eran de esa gente olvidada, ¿no? De esa gente que aparentemente insignificante a los ojos de la sociedad de ese tiempo. Que habían regresado del exilio ya purificados, o sea, ya venían justificados. Sí. Vamos, ese Sí. grupito de resto fiel. Ciertamente ellos no les tocó, obviamente el exilio fue muy, Pero era de pero esa parte, pudiera, de esa descendencia. de esas personas que permanecen fieles a Dios, que permanecen, aún a pasar del tiempo, permanecen fieles al Señor, probablemente yo creo que sí pudieran Para considerarse. estar llenas del Espíritu Sí, Santo. definitivamente. Y también por las características que ellos tienen, o sea, era una mujer que en ese tiempo pues, no podían acceder al templo como los hombres, eran ancianos, aparentemente insignificantes, porque no eran parte de la, digamos, como de la autoridad política y religiosa, o sea, no tenían ninguna autoridad, no tenían ningún prestigio. Sin embargo, Dios les deja ver al Mesías, ¿no? Como pasó con los pastores. Los pastores también, o sea, fueron los primeros que se dieron cuenta que había nacido el Mesías, ¿no? Y eran gente relegada, gente aislada, eran gente que la sociedad los tenía marcados, y son los primeros Como destinatarios. Santa Isabel, También. que el Espíritu de Dios entró dentro del Hijo, y Juan el Bautista, que también fue de los primeros que recibió el Espíritu Santo. Sí, pudiera ser. Jesús se cree que vivió más o menos alrededor de 30 años. En realidad, fíjense, su vida, la mayor parte de su vida fue oculta. Fueron, en realidad, en comparación, fue poco tiempo el tiempo que Jesús propiamente se manifestó ya como... Fue poco tiempo, fue el tiempo suficiente para manifestar quién era, ciertamente, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo Él pasó en su vida ordinaria. Y eso tiene un sentido profundo. Uno de los significados de Jesús en su vida, la importancia que tiene la vida ordinaria, ¿sabes? Y esto le puede dar un sentido y un valor también a nuestra vida, ¿no? Para nosotros de repente nuestra vida se nos hace cansada, rutinaria y sin sentido, porque no tengo esto, porque no estoy así, porque... Sin embargo, la vida oculta de Jesús nos hace recordar que la vida ordinaria tiene un valor precioso, ¿no? Un valor precioso ante los ojos de Dios, ¿no? El trabajo ordinario, la vida ordinaria, los quehaceres de la vida ordinaria. ¿Sí, Richie? Unas cosas bueno, no bonito. Una comunidad jesuita, y me comentó un seminarista, dice, tanto fue la importancia de la familia de Jesús, que le dio 30 años a la familia y 3 años al hijo. O sea que para Jesús es más importante la familia que relativamente el mundo en sí. Porque de la familia sale la enseñanza, sale todo lo que es el valor fundamental del mundo. Sí. Creo que hay un tipo de esa parte que se me quedó muy así como que, pues sí, o sea, tuvo 30 años obedeciendo a José, obedeciendo a María, qué tenía que hacer, qué no hacer, y 3 años y no más. Es que la vida de Jesús, fíjense, lo vemos en las tentaciones, Jesús renunció a utilizar su poder. O sea, Jesús renunció
a decirle a los ángeles, hagan esto. O sea, Jesús al encarnarse asumió la vida como un judío. De hecho, así hay un libro que así se llama Jesús, un judío marginal, es decir, un judío común y corriente, ¿no? Sí, un judío de su tiempo, ¿no? Creció como un niño de su tiempo, o sea, se desarrolló como un joven de su tiempo, en las circunstancias de su tiempo, ¿no? O sea, digamos que Jesús vivió en su vida privada o oculta como una persona. Por eso cuando Jesús se manifiesta y empieza a predicar y el reino de Dios se ha acercado y mi Padre, nos dicen, ¿y de dónde salió? O sea, ¿no es el hijo de José, el carpintero? O sea, les costaba entender, aceptar, porque lo habían visto como una vida completamente ordinaria, simple. Ahorita que menciona eso, también puede ser probable que su vida pública hubiera iniciado a la edad de 30 años, porque pienso yo que si hubiera sido más joven, a lo mejor hubiera sido más difícil también que las personas le creyeran o siguieran por ser más joven, ¿no? Que es más difícil, pero de por sí su doctrina pues ya era como rebelde a lo que ellos creían. Ellos así lo veían, como que se estaba rebelando contra la ley de Moisés. Entonces, si lo hubiera hecho más joven, a lo mejor pues, todavía hubiera sido más difícil. Yo creo que, de hecho, en los evangelios dicen que Jesús iba creciendo en sabiduría y estatura, ¿no? Es decir, Jesús también tuvo un proceso de madurez humana, normal, pero también un proceso de madurez espiritual. O sea, obviamente ese proceso de madurez va acompañado por el plan de Dios. Jesús va entendiendo su vida, llega la muerte de Juan el Bautista, entiende que es el momento de actuar. Él cree, él sabe perfectamente que es el Hijo de Dios y que tiene poder, y por eso levantó a Lázaro. O sea, él cree. Jesús era un hombre de fe. Jesús tenía fe en Dios. Como humano, como ser humano, tenía fe. Tenía una fe profunda en Dios como Padre. Por eso cuando Jesús decía, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se mueve, ¿no? Pues imagínense la fe en su condición de hombre, porque Jesús como hombre también tenía fe. O sea, desarrolló una vida de fe. O sea, y Jesús estaba tan convencidísimo en ese proceso de madurez, y llegó el momento de decir, es el momento de actuar, es el momento de hablar. Cuando está con los doctores, que lo encuentran José y María, ¿dónde estás? En la casa de mi padre, haciendo lo que mi padre desea. Dándole, usted estaba José, o sea, no contempló a José como su padre, sino contempló como a Dios Padre, Padre mío. O sea, y decir eso en el tiempo de Jesús era fuerte, ¿eh? Era fuerte. Y quienes lo escuchaban a lo mejor lo juzgaron de loco, pero su papá y su mamá, que sabían quién era, decían, ah, caray, esto está fuerte. Es que padre, sí, así le decían el loco, porque en el libro de Luis Carreta, ahí dice loco. Padre, yo a veces creo que para Jesús como judío, el 3 significaba mucho tiempo, suficiente tiempo necesario. 3 años de preparación, o sea, a los 30 años empiezo mi misión, a los 33 voy a morir, 3 años de misión, al tercer día resucito, 3 personas en Dios, o sea, ese 3 era tiempo suficiente, tiempo necesario, con eso bastaba para que su doctrina quedara bien impregnada en el corazón de sus discípulos. Sí, era el tiempo, de hecho el 3 es perfección, significa también perfección, la Santísima Trinidad, perfección. Y el número 3 en la Biblia también significa perfección, probablemente también, o sea, cuando dice que duró 3 años, no sé si sean 3 años exactamente como nosotros lo conocemos, o sea, signifique un tiempo suficiente, ¿no? Pero se cree que Jesús vivió de unos 34 a 36, 38 años probablemente, o sea, más o menos fue, considerando el modo de considerar la edad de nosotros, ¿no? Más o menos Jesús murió como a los, decimos más o menos como a los 33 años, porque murió joven, porque sí fue joven. De hecho, hay quienes dicen que Jesús fue un hombre, pues para empezar fue un hombre atlético, ¿verdad? No iba al gimnasio, pero era gente, pero levantaba madera.
pero era Es gente que muy... era hombre perfecto. Sí, Padre, pues imagínense caminar exactamente. de pueblos a pueblos, todos los Luego era carpintero. Carpintero no quiere decir que no se entiende como carpintero de madera. O sea, era como constructor. O sea, era una cosa más amplia. Sí. Entonces, Jesús era fuerte, probablemente era fuerte. Pues para poderla Exactamente. También unos dicen que humanamente hablando el hombre o la persona, hablando de nosotros los varones, como la etapa más madura físicamente es como de los 33 a los 40 y ya de ahí empieza uno a decaer. Pero dicen que físicamente hablando, en la etapa de los 30, 40 es como la etapa físicamente hablando como la más fuerte, la más fértil, con más madurez, con más sensatez, o sea, supuestamente. en Jesús, en En Jesús. Jesús, ¿verdad? No, en las personas dicen que lo que no hiciste antes de los 40 ya no existe. Incluso físicamente, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, ciertamente si yo me pongo a jugar fútbol con un chiquillo de 20 años, pues, Goliza que le van a no, o sea, no, o sea, Se defiende. Depende de su condición física. ¿mande? Depende de su condición física. Sí, pero de todos modos la edad, o sea, por más que quieras, te sobrepasa, pues. Pero yo creo que sí hay una edad, a veces es relativo, porque hay gente muy grande que es muy fuerte también. O sea, Porque mi amor. Porque me han yo nomás dije por lo de fuerte, no por lo de grande. Lo de grande no, mija. menos de estatura. Pero sí, o sea, hay un periodo, incluso para la fertilidad, por ejemplo, en la mujer, o sea, llega un periodo donde es el tiempo fértil, ya han pasado ciertos años, las cosas se complican, ¿no? Y ciertamente hay mujeres que tienen hijos, ¿sabes? Yo conocí una señora que a los 50, conocí a una señora que a los 50, ya no esperaba familia, y de repente, completamente no se le había ido la menopausia y tuvo a su muchacho. Pero ciertamente ya tener un hijo de esa edad adelante es complicado, es peligroso. Pero se dice que Jesús a esta etapa, ¿no? Porque fue tiempo suficiente. Estaban sus mejores días. Sus mejores días. Padre, perdón. Usted dijo que la vida ordinaria es importante. ¿Cómo dijo esa frase? O sea, la vida ordinaria o la vida que Jesús vivió previo a su manifestación pública fue una vida ordinaria de Jesús, ¿no? Trabajó, convivió, estuvo en familia. Y esto también para resaltar el valor de la vida ordinaria, el valor de nuestra vida ordinaria, ¿sabes? Porque a veces nuestra vida ordinaria puedes pensar que es monótona, que es aburrida, que es sin sentido, que es sin valor. Pero Jesús vivió durante todo este tiempo, ¿no? O sea, vivió más tiempo en una vida ordinaria, por decirlo así, para dar a entender el valor que tiene nuestra vida ordinaria, ¿no? Nuestra vida común y corriente, ¿no? O sea, el trabajar, el levantarte, o sea, las cosas de la vida ordinaria, ¿no? Más o menos a esto se refería, pero también ha habido otras interpretaciones, como la que comenta Richie, que también es válido, el papel de la familia, por ejemplo. Durante aproximadamente 3 años predicó principalmente en Galilea, Samaria, Judea. En realidad, el espacio en el que Jesús se desenvolvió en realidad es bien pequeño, muy pequeño. Territorialmente hablando, es muy pequeño. Dando preferencia a los hijos de Israel. Esto también es un punto interesante porque, por ejemplo, cuando se le acerca a Jesús, la mujer sirofenicia creo que le pide que sane a su hija porque estaba poseída por un demonio. No era una mujer judía y Jesús cuando le dice, mujer, no es lícito darle el pan que es de los hijos a los perros, ¿no? O sea, parece para nosotros una expresión fuerte y grosera de Jesús, pero en el tiempo de Jesús ese tipo de expresiones, de hecho, no era tan ofensivo, de hecho no era ni ofensivo
como para nosotros sería, ¿no? Como ahorita decir, güey. Sí, o sea, como era como un modo de decir, ¿sabes qué? Sí, güey. Era como un modo de decir, no eres parte, pues, ni siquiera te interesa a ti la venida del Mesías. O sea, ¿por qué me pides a mí, tú que ni siquiera eres parte del pueblo de Israel? No porque desprecie o minusvalore a la persona, sino porque él le dice, o sea, tú ni siquiera esperas en el Mesías, ni siquiera sabes del Mesías. O sea, no tiene sentido que yo a ti te hable de algo que no conoces, que no. Y sin embargo, ahí es cuando Jesús se sorprende de la fe de la mujer, dice, pues hasta los perritos tienen derecho, ¿no? O sea, A comer de las migajas que caen gracias a sus aunque Jesús, su mensaje iba dirigido al pueblo de Israel, en su contacto tuvo contacto con gente ajena al pueblo de Israel, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, por ejemplo, Jairo, el de la sinagoga, era un romano, ¿no? O sea, que le pide a Jesús que cure también a su criado, ¿o era su hijo? No, su hija. Su hija, ¿no? La hija de Jairo. Exactamente, entonces Jesús tiene contacto con gente ajena al pueblo de Israel. Y desde ahí los apóstoles después empezaron a entender que el mensaje de Jesús iba más allá de las barreras culturales, en este caso del pueblo de Israel. Su predicación consistía en una invitación a la conversión. O sea, Jesús hablaba constantemente acerca de la conversión, porque el reino de Dios ya está cerca. Cuando Jesús habla del reino de Dios, obviamente habla algo que se refiere a su persona. El reino de Dios aunque no es Jesús, el reino de Dios, pero el reino de Dios sí tiene un vínculo fuerte con Jesús, porque Jesús es el que viene a inaugurar el reino de Dios, es el que viene a abrir como las puertas del reino. Exactamente, este reino de Dios que ya en vida podemos pregustarlo, ¿no? De vivirlo, ¿no? O sea, Jesús viene a inaugurar un modo de vivir, un modo de relacionarse con Dios, un modo de entender la vida, un modo de existir distinto. Y a eso se refiere el reino de Dios. O sea, y Jesús viene a inaugurarlo. De hecho, Jesús es la puerta, Jesús es el que viene a entrar, el que nos abre la puerta a este reino de Dios, ¿no? A este modo de entender la vida, a este modo de entender la muerte, a este modo de entender el sufrimiento, a este modo de entender las relaciones humanas, a este modo, de hecho Jesús vino a cambiar el modo de pensar, de vivir, de relacionarse, ¿no? Es interesante, porque tú, por ejemplo, lo experimentas. Tú en tu relación con Dios, ni siquiera a lo mejor te has dado cuenta, pero tu vida se ha ido transformando. Tu modo de entender la vida, tu modo de afrontar el sufrimiento, tu modo de ver las personas, o sea, el reino de Dios está actuando, está obrando en tu vida, ¿no? O sea, Jesús viene a inaugurar un modo nuevo de entender, de vivir, de relacionarnos, que no se limita solamente a este tiempo, sino que se abre hacia el futuro, hacia la vida eterna, ¿no? Pero ya en esta vida nosotros ya podemos degustar de ese reino de Dios, ¿no? Pero Jesús, obviamente, previo, como requisito para entrar a ese reino de Dios era la conversión. O sea, arrepiéntanse. O sea, Jesús invitaba constantemente al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de mentalidad, a la manera o sea, Jesús en sus diálogos con la gente, con los fariseos, por ejemplo, o sea, invitaba constantemente a la conversión como clave para poder, como llave para poder entrar a ese reino que Dios nos ofrece. Su maravillosa predicación le valió que la gente lo llamara maestro. O sea, la gente se sorprendía cuando Jesús hablaba, ¿no? O sea, la gente decía, wow. Así como cuando escuchan las homilías del Padre Omar, ustedes dicen, wow. La verdad que sí, padre. La verdad que sí. Que salimos y le hicimos tarde, 10 y nota. 10 y nota, ¿no? Tarde, 10 y nota. Para grabarlo más. O sea, pero Jesús sorprendía, la neta. Imagínense, obviamente Jesús sigue actuando y actúa a través de la predicación de la iglesia. En la iglesia encontramos gente que predica y que habla y que toca los corazones. Es el mismo Jesús. Pero imagínense la persona de Jesús. O sea, Jesús era atractivo. O sea, todo el que platicaba con él,
hijo le generaba, por eso Nicodemo en la noche acá, que no se den cuenta los fariseos, yo me voy. Y o sea, generaba algo Jesús, siempre, por eso lo escuchaban hablar. De hecho, en la escena de la pasión de Cristo, cuando Pilatos tiene ese diálogo profundo con Jesús, o sea, ¿quién eres tú? Mi reino no es de este mundo, ¿no? Tú no tienes, o sea, yo creo que Jesús cuando tenía estos diálogos de repente con la gente impactaba, o sea, movía. Por eso en la escena donde aparece Pilato, la mujer le dice, hey, no lo mates, o sea, no lo hagas, este hombre algo tiene, este hombre viene de Dios, no, o sea, no es normal, o sea. Entonces Jesús en su predicación llamaba la atención, obviamente porque era el Hijo de Dios, pero también porque él como hombre, o sea, estaba adherido completamente a Dios. Y todavía. Exactamente. Una de las prédicas más famosas que se me hace para una conversión de la que le hace a Mateo. Nomás le dice, levántate, sígueme. No hubo necesidad de dar una terapia ni nada. O sea, nomás lo que hace Mateo es levantarse y seguirlo. Saqueo, por ejemplo, también, o sea, Saqueo. Bájate de ahí. Bájate de ahí, ¿no? O sea, ¿Dónde anda, chaparrito? Sí, bájate. Vamos a tu casa. Andrés, estuve viendo una prédica de un sacerdote español y me gustó algo tanto que decía, Jesús es el hombre que después de muerto ha seguido siendo más amado que antes. O sea, hay hombres grandes, importantes dentro de la historia, dentro de la filosofía, de cualquier otra rama. Y decía, pasan los años y se queda la inteligencia que el hombre tenía, pero no el amor. Con Jesús pasó diferente. A Jesús se le ama más todavía que antes. es que Jesús está vivo. Sí. Es que a un personaje se le ama por sus escritos, por sus hazañas, pero a Jesús se le puede amar en la actualidad porque está vivo. Sí, decía, Jesús nunca escribió un libro y no hay una biblioteca en donde no haya un libro de Jesús que no hable de Jesús. O sea, Jesús cómo transformó los corazones del género humano a través de la historia de generación en generación. Porque Jesús sigue estando vivo. Vivo, presente. O sea, Jesús nunca le dijo, Mateo, ponle aquí, así, Lucas, acá, vaya, o sea, no. O sea, fue la experiencia profunda que tuvieron los apóstoles de Jesús. Después viene el Espíritu Santo y ellos captan todo lo que ellos vivieron con Jesús. Con razón, dijo esto, y dijo esto, y lo empezaron a poner por escrito también, ¿no? Porque al inicio solamente lo vimos en la primera materia, era una tradición oral, solamente de testimonio, ¿no? De repente empiezan a surgir cosas medias desvirtuadas de Jesús y dicen los apóstoles, hay que poner eso Empezaban por a escrito. recordar, decía que con el Espíritu Santo recordaban lo que Jesús les había dicho. Sí, definitivamente la persona de Jesús siempre lo llamaban maestro, se reveló como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios, pero de hecho casi el título que él decía de sí mismo era el Hijo del Hombre. O sea, él a sí mismo nunca se llamó Hijo de Dios. Sin embargo, los apóstoles, pero tampoco lo negaba cuando le decían, o sea, le decían, tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú lo has dicho, ¿no? O sea, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de los judíos, o sea, pero él a sí mismo nunca utilizó el título de decir, yo soy el Hijo de Dios, o sea, jamás, ¿no? O sea, él utilizó el título que él utilizaba, fíjense la humildad de Jesús, era Hijo del Hombre, ¿no? Hijo del hombre, hijo o sea, del ser humano, frágil, pecador, limitado, traicionero, hijo del hombre. Fíjense, o sea, Jesús, cómo se encarnó y cómo se hizo uno como nosotros, ¿no? Por eso se reveló como el Hijo de Dios, que venía a traernos la verdad, la luz, el camino, la vida. Invitaba a quienes escuchaban a seguirlo y a poner en práctica sus palabras, ¿no? Su predicación estuvo siempre respaldada por su testimonio de vida. ¿Por qué la predicación de Jesús tenía tanto poder? Porque era coherente. Porque era coherente. Una persona que es coherente cuando habla, todos nos callamos, ¿sabes? Porque lo que está diciendo lo dice de verdad. Hay un sacerdote que ya es obispo, el obispo Ramón Salazar. Y ese hombre, una pieza, o sea,
ese hombre muy callado, muy sencillo, pero tenía una autoridad moral entre los sacerdotes, entre los seminaristas, porque lo que decía ese hombre lo escuchábamos, porque sabíamos que ese hombre era coherente, ¿no? Entonces Jesús también, porque impactaba, porque era coherente, porque hablaba no solamente de lo que él pensaba, sino de lo que él realmente vivía. Cuando él hablaba del perdón, no era solamente pues, perdonen ustedes allá, no, o sea, ustedes llamen a sus enemigos. Oye, le tocó aceptar un beso de Judas, le tocó perdonar a Pedro, o sea, le tocó, o sea, Jesús fue coherente con lo que predicó, por eso era tan fuerte su predicación. Como prueba de amor por nosotros se entregó en la cruz, muere en la cruz, condenado a muerte por haberse declarado el Hijo de Dios. Resucitó al tercer día, o sea, nadie puede negar que resucitó. Después ascendió al cielo, en donde está a la derecha del Padre. Eso es lo que creemos lo que profesamos en el credo. Durante su vida llamó a 12 discípulos que estuvieran con él. Cuando uno dice, hey, ¿dónde está la iglesia? Lo vamos a ver. ¿Por qué la iglesia? Yo sí creo en Jesús, en la iglesia no. Felicidades, déjame decirte que no crees en Jesús, porque Jesús no se puede separar de su iglesia, que es su cuerpo místico. Ahí está Jesús. De hecho, San Pablo le dice a Jesús, oye, cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué me persigues? Y dice Jesús, es que yo estoy en mis hermanos que tú persigues. Ahí está. Le cae el 20 a San Pablo que Cristo está en la iglesia, ¿no? Y por eso él empieza a desarrollar toda la teología de la iglesia con el cuerpo, como la analogía del cuerpo, ¿no? De los miembros del cuerpo, ¿no? Estos protestantes no estén en la iglesia por no considerarla como congregación, porque si no entienden cuando Marcos habla de esa elección de los 12 apóstoles, que llamó a los que quiso para que estuvieran con él y mandarlos a predicar, o sea, desde ahí parte esa iglesia, esa congregación. O sea, yo no creo en la iglesia. Y en Efesios 3:21 habla precisamente de eso. Visto que es la gloria de Cristo Jesús en la iglesia. O sea, la iglesia es esa comunidad de bautizados, de elegidos por Dios. Bueno, en ese tiempo sus discípulos, pero después muchos por el bautismo. Sí, de hecho es en la iglesia, como les decía al inicio, donde se profesa realmente quién es Jesús. Completa y plenamente es en la iglesia, no es en otro lugar. Por eso no podemos profesar la fe fuera de la iglesia. O sea, para nosotros la iglesia, pues eres tú, soy yo. Es cuando nos reunimos ahí por eso en la Eucaristía, ahí está la iglesia presente. Está completamente la iglesia y ahí es donde profesamos realmente quién es Jesús, ¿no? Entonces, la iglesia tiene un valor muy importante. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, pues con esto terminamos. Nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Es que ahora llegué tarde, por ahí me entretuve confesando y estaba esperando.